¿Qué tal, queridos amigos? El mundo está observando cómo es el gobierno de México. Un gobierno demagogo, farsante, hipócrita, que viaja en vuelos comerciales, pero que aterriza en el primer mundo dispuesto a negociar. Un gobierno atemorizado porque no puede competir con las potencias del norte y porque las del sur, los países del sur, presionan para que defina cuál es su postura ante la geopolítica universal. Pero también hay que considerar que el rumbo de México está totalmente desquiciado. Yo suelo escuchar algunos de los debates que se dan en el Senado con ese sujeto execrable que es Gerardo Fernández Noroña, que se cree el poseedor de la verdad y el poseedor de la voz y de la intolerancia y de la majadería. Él interrumpe, como antes interrumpía siendo opositor al presidente en turno de la mesa directiva del Senado. Se paraba, iba a la tribuna. Si el presidente de la mesa directiva del Senado en turno tocaba la campanita, por ejemplo, como ocurría con Porfirio Muñoz Ledo, llevaba una campanota, que quién sabe a dónde habrá robado, en alguna iglesia de por allí, porque no se sabe otra condición en este personaje execrable. Los debates carecen de fundamento. Cuando se presentan argumentos serios, la oposición quiere destruirlos o desviarlos solamente con el concurso de la mayoría. Es decir, es un parlamento pandilleril, un parlamento en donde hay dos fuerzas encontradas, un legislativo que está roto por una sobrerepresentación mañosa, inconstitucional, grosera, así es, grosera, que violó todos los parámetros de las antiguas leyes para situarse en el camino del autoritarismo y la autocracia. Y no hablemos del judicial que se nos viene encima a partir de octubre. Bueno, es un verdadero desastre. Jueces que están acusados por delitos del orden común, pero que debieron haberse atendido y no eludido a costa de ganar fuero constitucional para que nadie les toque un pétalo de sus rosas en el cabello. Así están, buscando la manera de imponer sus condiciones sin el menor decoro. Y mientras tanto la oposición está en un rincón esperando a ver a qué hora pueden introducir, no digamos un cambio a una reforma constitucional, sino siquiera una pequeña frase que ponga en orden, por ejemplo, a la Ley de Seguridad Nacional, en donde se sigue hablando de caballos, de mulas, de carretas, cuando estamos en el siglo XXI y ya no se utilizan estos animales y estos artefactos de madera, como las viejas plataformas yucatecas que llevaban el enequén de un plantío a otro, y que ya están en desuso. Pero eso sí, sigue viéndose cómo nos defraudaron con el Tren Maya, cómo nos defraudaron con la refinería Dos Bocas, Olmeca le llaman, cómo nos defraudaron con el AIFA, cómo es que a pesar de todo eso algunas empresas importantes han logrado sobrevivir gracias al potencial económico que les viene bien con los vaivenes del dólar frente al peso, o del peso frente al dólar, como queramos verlo. También es un hecho que ahora que aparece que el peso se ha apreciado, es decir, ha aumentado su valor frente al dólar, la presidenta Sheinbaum no da a conocer ningún tipo de acuerdo que permita a los migrantes mexicanos
tener un espacio de asilo para poder vivir decentemente. Yo no puedo entender cómo, si los migrantes, que son aproximadamente 10 millones en los Estados Unidos, aportan 96,000 millones de dólares en impuestos, no tienen siquiera derecho a tener acceso a la salud pública. Esto es aberrante, porque con los impuestos de los migrantes da para que se pueda costear la salud pública de sus explotadores. La mayor parte son eso, explotadores, que les pagan menos por aquello de que dicen que están contratando un trabajo clandestino, con el riesgo que esto implica que se vaya a asomar ahí la Border Patrol, que de una manera u otra puedan resultar afectados los grandes agricultores. Pero mientras tanto siguen explotando la mano de obra de los mexicanos. Y la presidenta viaja en aviones comerciales, vamos, hasta por dignidad personal, al ver que hasta los países en guerra como Ucrania tienen un avión presidencial para que se movilice Zelensky por todo el mundo ahora que necesita hacerlo, para clamar por la manera en que podamos unirnos los pueblos del mundo para evitar invasiones imperialistas, o bien, sobre todo, para evitar que las armas de los Estados Unidos, que tanto necesitan vender para mantener estable su economía, no sirvan para reventar al Medio Oriente, al que llamamos nosotros Medio Oriente, en esa guerra absurda que inició Israel sin más motivo que el de atacar a Irán bajo el pretexto de que pudieran construir algunos silos nucleares. Ya antes habían atacado Irak y habían dicho que porque estaban haciendo armas químicas y tuvieron que desdecirse con el tiempo. Ahora es lo mismo, pero en Irán, en donde hasta el ayatolá que gobierna no supo ni por dónde venía el ataque de Israel, que mermó a toda su dirigencia militar y dejó sueltos al presidente del gobierno, al que nadie conoce y a nadie le importa, y al ayatolá, que supuestamente vela por los intereses espirituales de su pueblo. En esta guerra, digamos, santa, entre comillas, entre la cultura israelita y la cultura musulmana y la cultura iraní, nos damos cuenta de que nuestro país está inmerso también en una guerra similar. Aquellos que apoyan a pie juntillas a la Cuarta Transformación, a pesar de observar que esta Cuarta Transformación nos está arruinando cada día más. Ya no hablemos del crecimiento cero, ya lo dijimos muchas veces. Hablemos de la manera en que se comporta el Senado de la República, la bajeza de los argumentos de los morenistas frente a la contundencia de los discursos de lo que queda de la oposición. Es muy lamentable, es muy triste. De verdad se los digo, en todos estos años que llevo de periodista nunca había visto a un legislativo tan torpemente amañado. Repito, con una sobrerepresentación grosera, por no decir inconstitucional a todas luces. México está ahora muy contento. Algunos mexicanos, los que apoyan a la Cuarta Transformación, están muy contentos porque por fin la señora Claudia Sheinbaum fue invitada al grupo, a la cumbre del Grupo 7, formada por las grandes potencias económicas, excepto Rusia, naturalmente. Pero ahí está, como invitada junto a Lula da Silva, junto a Zelensky, etc. ¿Y qué? Son invitados de piedra, es decir, de aquellos que están como comensales con la boca, con el pico muy bien cerrado, nada más escuchando lo que nos viene encima, la fuerza de todas las economías mundiales,
contra un país que lo que necesita es el desarrollo en serio y no la transformación maligna que nos lleva al gatopardismo que volvió a impulsar Andrés Manuel, el predecesor que dicen que está enfermo, ya era hora, y que estamos en espera de ver de qué manera se distancia de su marioneta querida, Claudia Sheinbaum, que viaja en aviones comerciales. No me van a callar, nunca, y lo digo hoy y siempre, con el puño levantado y con cero cobardía.